Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Y hoy tengo que traerles un tema, asombroso, por lo casi inverosímil, pero que tuvo visos de realidad. Todo comenzó en París en 1983, pero ya había empezado 20 años antes, en la China de Mao, en 1964 aproximadamente. A ver, les cuento rápido porque hay muchos detalles a considerar y tengo que hablar de una circunstancia que tuvo ribetes políticos escandalosos. Tengo que hablar de una obra de teatro y tengo que hablar de una película que recogió ese tema. A ver, todo este vodevil barato y tosco, que comenzó a la opinión pública, se dio a conocer en 1983, fue un juicio que se le hizo a un miembro de la embajada francesa en Pekín y que en algún momento dio que hablar por la sorpresa que provocó en los miembros de la comunidad francesa, en los miembros de la comunidad de la embajada francesa en China y sobre todo en la opinión pública, que no podía creer lo que estaba escuchando. Resulta que un miembro de la embajada francesa en China, en 1964 aproximadamente, conoce a una mujer que integra la ópera china. Usted sabe que la ópera china es muy especial, pero esta mujer con esa voz tan maravillosa, él la conoció durante una representación de la Madame Butterfly de Puccini. Bueno, se enamora perdidamente de ella, la aborda de alguna manera, ella se muestra muy tímida, muy cautelosa, porque según dijo, sus ancestros así la habían criado, sus padres, sus familiares la habían criado de esa manera, muy pudorosa, muy casta. Comienza una relación amorosa entre los dos. Una relación que dura casi 20 años. Pero resulta que, cuando se supo que él tenía esa relación con esa mujer china, la embajada empezó a averiguar. Porque además los extranjeros en China en ese momento, durante la revolución cultural de Mao, no eran bienvenidos. Este hombre, francés, tuvo que volverse a París y allí se supieron muchas cosas. Tanto fue así que comenzó un juicio en 1983. Porque este miembro del staff de la embajada francesa había tenido relaciones con esta cantante de ópera china, que resultó ser un cantante de ópera china. Se llevó a juicio porque aparentemente los dos habían tenido, algunas actitudes non santas, en el sentido de que habían sido espías. Los dos cayeron en lo mismo, pero parece que la verdadera espía era esa mujer que no era una mujer, era un hombre, porque después se supo, la opinión pública supo que las cantantes de ópera chinas no podían ser mujeres, tenían que ser hombres disfrazados de mujeres. Un típico caso de travestismo. Bueno, cuando el francés se enfrentó al tribunal que lo juzgó, dijo que él no sabía nada, que esa persona con la cual él había mantenido relaciones íntimas durante 20 años era un hombre. Aparentemente se sorprendió muchísimo, fue un golpe casi devastador y mortal para él, tanto que cuando fue condenado a varios años de prisión junto a este personaje chino que lo había acompañado hasta París, él quiso en su celda suicidarse.
Bueno, a ver, usted me va a preguntar lo que yo también me pregunté y que investigando me enteré cómo podía haber sido. Resulta que esta mujer o este personaje chino nunca se dejó ver desvestido por su amante, hacían el amor y los médicos, que estaban allí también en esa circunstancia del juicio, llegaron a la conclusión de que los genitales masculinos de ese chino habían sido retraídos y entonces allí se había armado, entre comillas, como los genitales femeninos y había podido el diplomático francés concretar una penetración. Pero la cosa fue mucho más allá, porque esta mujer, no, este hombre, le había dicho a su enamorado francés que habían tenido un hijo en uno de los intervalos en que no se veían por distintos motivos. Ese hijo existió. Los médicos llegaron a la conclusión de que no había sido posible que concibiera un hijo y después ese personaje chino confesó que lo había comprado de bebé, lo había hecho pasar por hijo del francés y de él mismo, o de ella misma, ya no sé cómo nombrarlo, y que todo había sido un fraude. Bueno, esto fue llevado a una obra de teatro que se dio en Broadway con mucho éxito. Yo no la pude ver en su momento, pero bueno, se reprodujo de alguna manera lo que había sucedido. Ese mismo tema fue tomado después por el director David Cronenberg, que es un loco lindo que se atreve a hacer cosas así. Y la película se llamó Butterfly, en vez de Madame Butterfly o Mr. Butterfly. Como todo era tan ambiguo, se llamó Butterfly. Usted posiblemente la ha visto. En las salas de Córdoba se proyectó en su momento durante la década del 90 y cuando yo vi esta película tan loca, con este tema tan, oscuro y absurdo, me imaginé que podía haber allí mucha imaginación del director o del guionista de la película, que fue el propio autor de la obra de teatro que se dio en Broadway. Pero resultó que no, que todo lo que se vio durante la película, la proyección de ese filme, protagonizado por Jeremy Irons y un actor chino que no trascendió su nombre, había sido así, como se vio en la película. En el filme, el personaje del francés, en un momento determinado, también con una navaja que no sé de dónde consigue mientras pone en un fonógrafo la música de Madame Butterfly, intenta suicidarse. Así termina el filme. En la vida real, el verdadero personaje francés no se suicidó, fue liberado después por Mitterrand y tanto él como su amante chino permanecieron en París. Se visitaban. Pero lo increíble de todo esto es que este hombre, Paul Gallimard en la película, que no era su verdadero nombre, cree durante 20 años que está haciendo el amor con una mujer. Porque claro, ella no permitía que la explorara debajo de la ropa y tampoco jamás se desnudó delante de él. ¿Usted lo puede creer? Yo cuando vi la película, que fue el primer conocimiento que tuve del hecho, yo dije, no, acá hay mucho aunque decía basado en hechos reales, acá hay mucho de imaginación. Pero a veces la vida real supera a la imaginación, supera a la ficción. Y resulta que sí,
este hombre, el chino, confesó que lo había engañado, que había sido como los médicos llegaron a la conclusión de cómo había sido esa penetración, que había fraguado el hecho de haber tenido un hijo con el francés y que, bueno, había sido espía también de los chinos, porque el francés que trabajaba en la embajada francesa en China le proveía de datos. Fue extorsionado por alguien que se enteró de que los dos tenían relaciones, algo que en la China de Mao no se concebía. Es muy interesante todo esto porque yo jamás me había dado con un caso así. Se dan casos así, por supuesto, pero no que uno de los integrantes de la pareja tuviera un absoluto desconocimiento de cómo había sido esa relación, porque se quiso suicidar en la celda, porque durante el juicio demostró su estupefacción. Y el chino se mostró imperturbable, impertérrito, y dijo toda su verdad, que los jueces franceses aceptaron, porque además había todo un equipo médico que asesoró a esos jueces, que descubrió cuál era la realidad del caso. Y bueno, yo le quiero decir que la película, si usted tiene oportunidad de verla, porque de otra manera no, acá no creo que se ponga esa obra de teatro, es realmente interesante. Solamente un director tan excéntrico como David Cronenberg pudo haber realizado un filme así, que deja una duda, al final deja la duda. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Hubo relación sexual o no? ¿El francés se enteró de que el chino lo estaba engañando, creyendo, aparentando ser una mujer? Bueno, todo eso le va a significar que un gran interrogante se abra después de ver esta película. Pero desde ya le digo que fue una película extraordinaria. No sé si gustó o no gustó a la mayoría del público. Yo salí como en un estado de mágico, porque la ficción era tan poderosa que uno salía pensando, no, esto no pudo haber sucedido, pero sí sucedió. Sucedió, y la película de David Cronenberg fue realmente notable. A mí me encantó. Hay muchos críticos que opinaron en contra, porque faltaban algunos detalles, porque David Cronenberg deja al espectador librado un poco al azar, que decida él a ver qué pasó en realidad. Yo no me quedé con eso. Investigué un poco más y gracias a Internet descubrí que todo había sido casi como se ve en la película. Es decir, habían tenido relaciones, el francés lo había engañado poderosamente, el chino lo había engañado de una manera terrible al francés. Y bueno, queda en el aire flotando un enigma de cómo sucedió todo eso. Me encantó la película, me encantó, me pareció diferente y sobre todo porque David Cronenberg deja al arbitrio del espectador que cierre el círculo. Claro, después yo leí, me informé y vi que todo tenía un asidero, tenía esa relación de ese hombre blanco con esa mujer oriental. En esa época, en la década de 60, 70, cuando ocurrieron los hechos, todavía no había habido todo el movimiento feminista que hay en este momento, que hubo años después, y digamos que esa atracción fatal que tenían los blancos o los de este lado de Occidente por las mujeres orientales está allí en toda su intensidad. Es decir, el personaje de Jeremy Irons se siente fascinado ante la sumisión de esa mujer que él cree tan casta, tan pura, tan no sé qué. Bueno,
Yo quise traer este tema a colación porque era algo que me venía repicando desde hace tiempo, porque además tenía que investigar un poco más, porque además no podía presentar la película sin investigar un poco más, por lo absurdo de la situación. Todo termina en un gran guiñol, al final, cuando él intenta suicidarse en la prisión, que no lo consigue, pero digamos que la película termina allí, cuando él se corta la vena de su cuello y mientras suena Madame Butterfly, el momento en que Madame Butterfly se suicida y el charco de sangre lo rodea, se acerca un guardia, lo asiste y allí termina la película. Mientras los compañeros de prisión están en un piso superior mirando lo que está haciendo, porque él hace como una representación teatral, recordando el amor que tuvo con aquel chino que vivía en ese momento en París, pero que estaba, por otro lado, en otra prisión, cumpliendo una condena por espía. No por la situación entre ellos dos, por espías. Bueno, quise traerles este tema porque me pareció fascinante. Espero que usted recapacite un poco, lo piense un poco. Si ha visto la película, sabe que todo está basado en hechos reales, cosa que el director Cronenberg no da a entender en ningún momento, deja librado al azar para que uno saque sus propias conclusiones o averigüe un tanto. Jeremy Irons, en un rol torturado de esos poderosísimos e intensos que él sabía hacer en el cine, que sigue haciendo de tanto en tanto. La película fue de 1996 y realmente había sido ya en Broadway, en una versión teatral, un verdadero éxito, por lo insólito, por lo casi inverosímil, por lo que tenía de vodevil loco, tosco, absurdo, pero fue real, fue real. Señores, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido hasta la semana que viene. No se olvide, suscríbase, nos va a dar una gran mano a Gustavo y a mí, que estamos de este lado, y ustedes lo van a seguir pasando muy bien porque los temas que traemos tratamos de que abarquen todo lo que el mundo del arte nos ofrece, la pasemos muy bien, nos entretengamos y además ampliemos un poquito el espíritu, ¿por qué no? Un beso grande para todos. Chao, hasta la semana que viene.